Señor le bendiga, mi amigo, mi hermano. Gracias por compartir su tiempo con nosotros. Este es su programa, Cristo mi Señor. La palabra a compartir el día de hoy es acerca de la grandeza del amor de Dios, basado en el libro de Romanos. Y vamos al capítulo 5 y leemos del verso 8 al 11. Y nos dice lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y agrega: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El amor de Dios se mostró y se manifestó a través de Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en Dios es creer en Cristo. Creer en Cristo es la salvación de su alma y de la mía. Y mi amigo, mi hermano, y entonces la grandeza del amor de Dios se manifiesta cada día. ¿Por qué? Porque sus misericordias son nuevas cada mañana para usted y para mí. Que agrega lo siguiente: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estaremos reconciliados y seremos salvos por fe en Cristo, por la vida de Cristo. Ciertamente Cristo derramó su sangre, y la sangre fue necesaria derramarla para limpiar el pecado de la humanidad. Esta sangre significa el pacto eterno, pacto de sangre eterno, que nos ayuda a entender que tenemos salvación, que tenemos perdón de pecados, que tenemos una reconciliación, porque Cristo, cuando estaba en la cruz, estaba reconciliando al hombre con Dios, con su Creador. Y entonces por esto ahora somos salvos por la vida de Cristo, porque Cristo murió, pero no está en la cruz colgado, no está en la tumba. Él resucitó. Él fue bajado de la cruz, sepultado y resucitó al tercer día. Y esa es nuestra fe, que si creemos que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos, salvos de la ira venidera. Mi amigo, mi hermano, esta bendición es en la grandeza del amor de Dios, que agrega la Escritura. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos ahora en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Una reconciliación que es a través de la sangre, por Cristo, en la fe en el Hijo de Dios. Dice el libro de Romanos capítulo 6, verso 23. Fíjese lo que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga de su pecado y del mío la pagó Cristo. Él murió por usted y por mí. Y nos dio ahora la vida eterna en Cristo Jesús. Es una dádiva y es un don perfecto del Señor. Romanos capítulo 8 nos dice lo siguiente, verso del 1 al 6. Ahora pues, ninguna condenación, dice, ninguna hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, o sea, la ley de Moisés, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Lo crucificó, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y andar conforme al Espíritu es tener paz, gozo, alegría, fe, amor, benignidad, templanza, dominio propio.
misericordia para con los demás. Andar en el Espíritu es andar de acuerdo a la voluntad del Señor. Y dice lo siguiente: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Cuán importante es entender cuáles son las cosas del Espíritu. Y nos agrega: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mi amigo, mi hermano, tenemos que dejar todo aquello que contamina al hombre: el pecado, la lujuria, la mentira, el engaño, la ira, la contienda, la vanagloria, la maledicencia. Todo aquello que no agrada al Señor. Andemos en el Espíritu. Y dice aquí: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Mi amigo, mi hermano, la Escritura es muy clara. La Escritura nos enseña que si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El nuevo nacimiento. No tenemos por qué vivir en el pasado. Ciertamente que hemos pecado, pero nosotros, si nos arrepentimos sinceramente, venimos ante el trono de la gracia. Y en el trono de la gracia hay perdón, hay justificación, hay redención y hay perdón de pecados. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Mi amigo, mi hermano, vengamos a la grandeza del amor de Dios, porque en el amor de Dios siempre está esperándonos para que nosotros seamos restablecidos y restaurados. Este fue su programa, Cristo mi Señor, y en el camino de Cristo siempre está el amor eterno, el amor del Padre. Sí, amén.